tema de hoy va a ser 5 hábitos para mejorar tu situación financiera a nivel personal. Vamos a tocar básicamente 4 temas. El contenido está planteado con 4 temas. En la primera parte vamos a explicar de forma muy breve en qué consiste el bienestar financiero. Después vamos a explicar algunos de los elementos que hemos encontrado fundamentales para poder fortalecer ese bienestar financiero o construirlo con el tiempo. El tercer elemento tiene que ver con algunos de los hábitos que hemos encontrado más importantes para poder ir desarrollando ese bienestar financiero, asociado con los elementos clave que vamos a comentar. Y por último, vamos a dar algunos tips acerca de cómo podemos fortalecer esas habilidades financieras de las que se va a hablar en esta sesión de hoy. Ok, comenzamos entonces. Bueno, entonces el primer tema tiene que ver precisamente con el concepto de bienestar financiero, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablamos de bienestar financiero, bueno, hay muchas personas que le pueden dar muchas definiciones, ¿no? Pero para nosotros el bienestar financiero tiene que ver con el grado de seguridad y de libertad que logramos desarrollar a través del tiempo, tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Hay personas que de pronto la destinación que le dan al dinero que ganan se enfoca en alguna de estas 4 áreas o en alguno de estos 4 cuadrantes y de pronto no tienen un equilibrio para poder distribuir ese dinero en esos 4 cuadrantes que ustedes ven dentro de la gráfica. Tal vez hay personas que se enfocan mucho en cubrir los costos o sus gastos a corto plazo, pero descuida las otras 3 áreas, como por ejemplo la seguridad de largo plazo o la libertad de poder satisfacer sus sueños o los deseos que tengan a corto plazo, ¿cierto? Para nosotros el concepto de bienestar financiero consiste precisamente en lograr tener un equilibrio, en alcanzar seguridad y libertad, tanto en el corto y en el largo plazo, y eso significaría que podamos tener la capacidad, primero, de cubrir los gastos básicos, ¿cierto? Que se presentan en nuestro hogar, que se presentan, por ejemplo, en nuestra familia, que tengamos la capacidad para satisfacer necesidades de vivienda, alimentación, estudio para los hijos, que podamos proteger a la familia en el hoy y no estemos sin falta de dinero al final de mes para poder satisfacer esas necesidades. Pero también significa que tengamos la capacidad a corto plazo de darnos los gustos que más queremos, como por ejemplo una escapada de fin de semana, como por ejemplo salir a cenar a un restaurante que nos guste, como por ejemplo visitar un sitio que queramos visitar en el mes. Ese tipo de deseos que tal vez nos hacen sentir que vale la pena trabajar y esforzarnos. Además de eso está el largo plazo, ¿cierto? Y aquí de pronto se complica un poco más porque mucha gente destina el dinero que recibe de su salario o de los ingresos solamente para satisfacer necesidades y deseos de corto plazo, pero muchas personas tal vez no alcanzan a dedicarle dinero para poder cubrir esas necesidades a largo plazo, como por ejemplo, alcanzar los sueños, establecer una meta de largo plazo y poderla lograr, plantearse un propósito en la vida y poderlo alcanzar. Hay muchas personas, por ejemplo, con las que yo he hablado, que tienen como ese deseo de poder ayudar a otras personas, pero de pronto no tienen el dinero suficiente, digamos, para contribuir a través de donaciones en diferentes proyectos que podrían aportar mucho valor a la sociedad. Entonces, ese tipo de deseos de largo plazo, de sueños, de objetivos de largo plazo, también es importante tener la capacidad de lograrlos, porque si no, nos vamos a sentir vacíos en el fondo, ¿no? Y por otra parte, está la seguridad de largo plazo, que es la capacidad para poder construir nuestro retiro, para poder cumplir con el valor monetario que necesitamos para pensionarnos, manteniendo y ojalá mejorando la calidad de vida que tenemos hoy, ¿cierto? Aquí un punto muy importante que tenemos que pensar es cuál es la cantidad de dinero que necesitaríamos alcanzar
hagan de cuenta un valor total de pensión que necesitaríamos lograr para poder vivir sin la necesidad de trabajar cuando ya cumplamos nuestro ciclo laboral. Es decir, ¿cuánto dinero necesitaríamos para poder disfrutar de la pensión sin desmejorar nuestras condiciones actuales, ¿cierto? Y por el contrario, logrando mantenernos satisfaciendo todas las necesidades y también de pronto algunos de esos gusticos que queremos darnos hasta el momento que ya no estemos en este plano terrenal. Esa cifra es muy importante calcularla y hay muchas personas que todavía no saben cuál es esa cifra y mucho menos saben cómo calcular esa cantidad necesaria para poder vivir sin necesidad de depender de trabajar o de recibir un ingreso activo a través de alguna actividad laboral que vayan a desarrollar cuando ya de pronto no tengan la energía o de pronto la vejez esté tan avanzada que no puedan trabajar para alcanzar a tener ese dinero. Entonces, este es un aspecto muy importante y pues les cuento que, por ejemplo, en Colombia, con las condiciones de la reforma laboral y de la reforma pensional, cada vez se hace más difícil que podamos obtener esa pensión que se necesita. Tal vez con el cambio en la reforma que se está planteando, los jóvenes que vienen ahora no van a poder reunir el dinero suficiente para lograr pensionarse, ¿cierto? Y para poder vivir de su pensión. De pronto las personas que están con la legislación actual, de pronto puedan reunir algún nivel de pensión, pero muchas veces ese nivel de pensión no alcanza para poder mantener el nivel de vida. Pensemos en 10 años, 20 años, teniendo en cuenta factores como por ejemplo la inflación, ¿cierto? Entonces, eso es lo que llamamos bienestar financiero, lograr equilibrio en esos 4 cuadrantes. Corto plazo, largo plazo, seguridad y libertad. Ahora bien, el siguiente aspecto es precisamente cuáles son los elementos clave que nos ayudan a desarrollar ese bienestar financiero. Como en todas las áreas de la vida, es necesario desarrollar competencias, así como a nivel profesional se requiere de competencias para poder llevar a cabo muy bien un trabajo, para poder lograr un resultado profesional. Asimismo, en el área financiera, es necesario fortalecer ciertas competencias y eso implica adquirir ciertos conocimientos relacionados con el tema contable y financiero, desarrollar ciertas habilidades como por ejemplo la habilidad de manejar el dinero, la habilidad para poder hacer negocios y también ciertos atributos personales que están vinculados con la forma de pensar y la forma de manejar las emociones vinculadas con el dinero. Entonces, esas competencias se distribuyen en diferentes puntos. Un primer punto tiene que ver con las competencias para generar dinero. Y dentro de la generación de dinero, básicamente existen 2 líneas a través de las cuales podemos incrementar los ingresos. Una primera línea tiene que ver con los ingresos pasivos, los ingresos activos, y esos ingresos activos están vinculados con el trabajo que desarrollamos. Es decir, si tenemos una profesión, si desarrollamos un oficio por el cual nos pagan, por el cual tenemos un salario, tenemos que dedicar tiempo para poder llevar a cabo esa actividad. A eso se refiere el ingreso activo, el que proviene del trabajo directo, del salario que percibimos semanal, quincenal o mensualmente. La mayoría de las personas, yo diría que un 70-80% de la población a nivel nacional, de los que están económicamente activos, ¿no? Que es más o menos un 60% de la población en edad de trabajar, tienen solamente una fuente de ingresos, que es la laboral, el trabajo. ¿Sí? Y esto pues no es tan bueno porque en el momento que la empresa despida a ese colaborador o la empresa se quiebra o de pronto entra en una reestructuración, es muy factible que esa única fuente de ingreso se reduzca o se elimine. Entonces estamos colocando el 100% del dinero que recibimos en esta única opción. Es concentrar demasiado el riesgo, lo cual no es tan bueno. Por esa razón es tan importante desarrollar una segunda o tercera fuente de ingresos y ojalá sean ingresos que provengan no de nuestro tiempo,
sino de otros recursos diferentes. Ahí es donde vienen los ingresos pasivos. Entonces, en cuanto a ingresos pasivos, existen una gran cantidad de opciones, como por ejemplo, desarrollar un e-commerce, esa es una opción, en donde vendemos productos y otra persona los entrega, y nosotros compramos los productos con un tercer proveedor que después alguien más se encarga de gestionar y entregar. Otra opción, por ejemplo, es tener acciones de empresas que cotizan en la bolsa. Otra opción es, por ejemplo, adquirir un activo como una casa o un apartamento y obtener rentas por ese activo. Otra opción, por ejemplo, es desarrollar propiedad intelectual, canciones, música, libros, eh, desarrollar productos que después podamos comercializar, productos tangibles o intangibles, de los cuales tenemos derechos y después podemos comercializar y recibimos regalías a través de las ventas de esos productos. Todas estas opciones son ingresos que podríamos categorizar pasivos o que no requieren de nuestro tiempo directamente o que inicialmente lo van a requerir, pero después la cantidad de tiempo que vamos a dedicarles es mucho menor cada vez. Es bueno tener varias fuentes de ingresos, no solamente una, ojalá dos o tres, ¿cierto? Para poder tratar de diversificar esas fuentes de ingresos. Y esto pues en el fondo nos va a ayudar a construir, a generar la base que permite crecer nuestro patrimonio. Esa parte es muy, muy importante. Entonces hay que desarrollar conocimientos, habilidades y atributos personales para poder construir esas fuentes de ingresos y ojalá que los ingresos sean en su mayoría ingresos pasivos, porque nuestro tiempo y nuestra energía tiene un límite. Máximo trabajamos 50, 60 horas a lo sumo semanalmente, y eso es bastante en la semana, ¿cierto? Y muy frecuentemente con el paso del tiempo, la energía se va disminuyendo. Entonces, si destinamos la mayor parte de los ingresos por el trabajo, eso al cabo del tiempo pues va a complicarse bastante, ya no vamos a tener energía suficiente para poder continuar con ese mismo ritmo. Mientras que con los ingresos pasivos, independientemente de la edad, podemos seguirlos recibiendo y ya no vamos a dedicar energía en el tiempo para poder mantener esa fuente de ingresos. Entonces, por eso es importante esa segunda fuente de ingresos. También es importante desarrollar competencias en el tema de la administración del dinero. La administración del dinero tiene que ver con la manera como manejamos nuestros costos directos, costos de manutención, costos del hogar, si tenemos un negocio, los costos de ese negocio, los gastos, ¿cierto? Lo que tiene que ver con, por ejemplo, la forma como administramos, de pronto, para quienes tienen negocios, gastos relacionados con la operación de ese negocio, o quienes no tienen negocio, los gastos que de pronto no se recuperan posteriormente, como por ejemplo gastos de tarjetas de crédito y ese tipo de cosas. También pilas, un punto muy importante que últimamente ha tomado mucha relevancia, es el tema del manejo de los impuestos. Con la reforma tributaria que se presentó el año pasado, se redujo la base gravable para los impuestos de renta de personas naturales, que actualmente está en 53 millones de pesos de ingresos o de movimientos financieros, y está más o menos en 80-84 millones de pesos para las personas que tienen algún activo, como por ejemplo una casa o un apartamento. Por encima de esos montos ya hay que declarar renta. Pero yo he visto muchos casos de personas que de pronto no lo saben, le llega un requerimiento de la DIAN y ya por no cumplir con el requerimiento, pues tiene que pagar una sanción. Entonces, aquí el tema impositivo en Colombia es un aspecto muy importante, así no ganemos una gran cantidad de ingresos, porque es que 53 millones de pesos en el año, si uno lo distribuye mensualmente, eso no es un ingreso mayor de 4 millones y piquito, ¿cierto? Entonces, hay que tener presente este punto para que no nos genere un dolor de cabeza. También es muy importante pensar en las utilidades que logramos generar como personas individualmente, y aquí lo ideal es que generemos utilidades por lo menos del 20% mensual con respecto a los ingresos que recibimos, ¿cierto? Independientemente de la fuente.
¿A qué me refiero con esto? Hay muchas personas que no alcanzan a generar utilidades a nivel mensual, que no les queda dinero, literalmente, de lo que reciben de pagos, porque todos los meses están gastando más de lo que ganan. Hay gente que puede ganarse 20 millones, 25 millones de pesos y a la mitad del mes ya no tienen dinero porque ya se han gastado todo de forma anticipada o porque tienen que pagar costos o gastos de tarjetas de crédito muy altos. Entonces, si no desarrollamos la capacidad para que nos quede por lo menos entre un 10 y un 20% de nuestros ingresos mensualmente, va a ser muy difícil, casi que imposible, construir riqueza. Aquí es donde viene el otro tipo de habilidad que es fundamental desarrollar. Una es generar dinero, la otra es administrar el dinero para que nos quede una porción de ese dinero que ganamos, y la tercera es la habilidad para crecer la riqueza que obtenemos. Cuando hablamos de riqueza, nos referimos precisamente al patrimonio. Y el patrimonio es básicamente una diferencia entre lo que tenemos y lo que debemos. Es decir, los activos hacen referencia a las cosas que podemos tener, ¿cierto? Físicas o intangibles, como por ejemplo la casa en donde vivimos, cuánto vale esa casa, como por ejemplo el carro que tenemos, cuánto vale ese carro en valor de mercado, menos las deudas de corto y de largo plazo que tenemos. Por ejemplo, si tenemos una casa que vale 100 millones de pesos, pero le demos al banco 80 millones, nuestro patrimonio es simplemente 20 millones de pesos. Si tenemos un carro que vale 50 millones, pero le debemos a la financiera 40 millones, el patrimonio será simplemente 10 millones de pesos. Entonces, la diferencia entre lo que tenemos menos lo que debemos, ese es el patrimonio. Y la riqueza consiste en incrementar el patrimonio. A su vez, para poder incrementar ese nivel de riqueza, la clave está en invertir las utilidades que vienen de restar los ingresos menos los gastos. Es decir, recibimos dinero, gastamos, logramos dejar una diferencia entre ese ingreso menos ese gasto. Esa diferencia se llama utilidad y esa utilidad la invertimos para poder construir riqueza. Para poder generar riqueza, un concepto muy importante que muchas personas no conocen o no dominan, pero sí lo manejamos en el día a día cuando tenemos una deuda, es el concepto del interés compuesto. Y lo digo porque, claro, la mayoría de las personas cuando tienen una tarjeta de crédito, esa tarjeta de crédito nos va a cobrar un interés por el saldo que debamos a la entidad bancaria. Entonces, si por ejemplo debemos 50 millones de pesos por tarjetas de crédito a la entidad, esa entidad bancaria nos va a cobrar sobre esos 50 millones de pesos una tasa de interés nominal mensual que cuando la dejamos llevar hasta el año se convierte en una tasa efectiva anual. Y ellos nos van a ir cobrando interés sobre interés en la medida que dejemos alargar esa deuda. Ese concepto del interés compuesto que manejan muy bien los bancos, tenemos que ponerlo a funcionar a nuestro favor, porque cuando invertimos y reinvertimos las utilidades, ahí lo que estamos haciendo es utilizar el interés compuesto para beneficio personal. Y esa es una habilidad que es importante desarrollar. Muchas personas no la han identificado, no la dominan y por esa razón se mantienen como en ese estado de trabajar y trabajar y trabajar y no crecer financieramente. Entonces, por esa razón, los elementos clave del bienestar financiero implican adquirir competencias en esas tres áreas de dominio: generación, administración y crecimiento de esa riqueza. Estos hábitos que observamos acá, estos 5 hábitos básicos, uno diría, no, pues esto es muy sencillo, yo ya lo sabía, pero no se imaginan la cantidad de personas que, a pesar de que crean que lo saben, no lo aplican. Y les digo algo, el tener información, pero no se aplica, no es conocimiento, es simplemente información que yo recuerdo. Cuando hablamos de un conocimiento, es porque la información la aplicamos
y la seguimos realizando en el tiempo hasta que se convierte en un hábito. Los hábitos son conocimiento que hemos interiorizado a través de la práctica. Entonces, estos 5 hábitos básicos son fundamentales de desarrollar para poder lograr ese bienestar financiero, ¿de acuerdo? No hablemos tanto de riqueza, porque para muchas personas el tema de riqueza puede ser algo muy lejano de lograr, pero sí por lo menos para tener bienestar financiero y construir un patrimonio que nos ayude a sentirnos mejor financieramente hablando, estos 5 hábitos son fundamentales. El primer hábito es aprender cómo elaborar nuestros estados financieros personales. Cuando hablamos de estados financieros personales, hay que entender que nosotros, como seres, como individuos, somos como una empresa que no tiene NIT, pero que sí tiene unas características muy similares a una compañía común y normal, convencional. Entonces, es fundamental que nosotros aprendamos a generar nuestros estados de situación financiera. Los estados de situación financiera son los que nos describen cuáles son nuestros activos personales, cuáles son nuestros pasivos personales y cuál es nuestro patrimonio. Porque de hecho les cuento, para quienes de pronto no hayan tenido esa experiencia, de aquí es que salen los impuestos que tienen que pagar. ¿Listo? De ahí sale el patrimonio líquido, que se calcula como parte fundamental para la declaración de renta. Entonces, es un primer estado financiero fundamental. El segundo estado financiero que es bien importante aprender a desarrollar a nivel individual es el estado de resultados, ¿sí? El estado de resultados integrales. Este es el estado financiero que nos describe cuáles son nuestros ingresos periódicamente, cuáles son nuestros gastos y costos y cuáles son el saldo que queda después de descontarle a esos ingresos los gastos. De ahí salen las utilidades y de esas utilidades es que les comentaba que al invertirlas y reinvertirlas, se construye patrimonio y por lo tanto riqueza. Y pegadito al estado de resultados, hay una práctica muy importante que es el estado de flujo de caja, ¿de acuerdo? El estado de flujo de caja es, digamos, una herramienta que nos ayuda a ver qué tanto dinero líquido, físico, nos queda disponible para poder pagar las cuentas. ¿Listo? Entonces, una cosa es que yo diga, no, es que a mí mensualmente me entran 10 millones de pesos, pero resulta que, por ejemplo, cuando una persona es independiente y tiene que pasarle a su cliente una cuenta de cobro, listo, la cuenta de cobro dice 10 millones de pesos, pero eso no significa que el cliente le haya pagado los 10 millones de pesos, significa que le debe los 10 millones de pesos. Entonces, muy probablemente le habrá quedado registrado en su estado personal de ingresos 10 millones, pero en el flujo de caja no. No quedan registrados hasta el momento que realmente ese dinero le entra a la cuenta o le llega a su cuenta de Nequi o de DaviPlata o se los pagaron en efectivo. Entonces, el flujo de caja simplemente lo que mide es el efectivo que entra y el efectivo que sale. Y la diferencia entre ese efectivo que entra y que sale es lo que ayuda a que una persona pueda mantenerse bien económicamente, inclusive más que las utilidades que le quedan al final de cada periodo o cada mes en que hace el cálculo de sus estados financieros personales. Esto, les digo, el 95% de las personas no maneja sus estados financieros personales, el 5% restante lo hace cuando tiene que hacer declaración de renta y lo hace por ahí una vez al año y se lo pide a un contador porque se lo solicitaron para poder hacer la declaración como anexo a la declaración. Pero la mejor práctica es que uno mismo aprenda a desarrollar y construir sus propios estados financieros a nivel personal. Y pues para esto existen muchas aplicaciones y herramientas. Yo personalmente utilizo una hoja de Excel y esa hoja de Excel se nutre de una herramienta que se menciona acá, que es un registro de movimientos financieros. ¿De acuerdo? Ese es el cuarto hábito, pero lo voy a mencionar de una vez, porque para poder construir los estados financieros, yo necesito tener un registro muy, muy preciso del dinero que me entra y del dinero que sale de mi bolsillo. Entonces, para hacer este registro puedo utilizar muchas herramientas. Hay gente que lo hace de manera física en una agenda
Hay gente que pues tiene su hojita de Excel y esa hojita de Excel la va alimentando una vez al mes. Yo personalmente lo que hice fue que me inventé un formulario de Google Forms en donde cada vez que me llega dinero o sale dinero de mi bolsillo, registro qué entró, qué salió, a qué cuenta llegó o de qué cuenta salió, el concepto, ¿cierto? Y la fecha. Y ese registro, como es una hojita de Google Forms, va a una base de datos y esa base de datos es la que alimenta después mis estados financieros personales. Entonces, para mí esto es casi que religioso. Todos los días estoy alimentando este registro y automáticamente van saliendo mis estados financieros personales porque ya adquirí ese hábito. Pero para muchas personas el simple hecho de registrar cuánto gasta y cuánto se gana es todo un proceso porque la mayoría de la gente no tiene ese hábito tan sencillo, pero a la vez tan complejo desarrollado. Entonces, esos dos van de la mano y por esa razón es muy importante decirse la verdad acerca de qué está entrando, qué está saliendo y qué me está quedando de dinero. El simplemente hacer estos dos hábitos, desarrollar estos dos hábitos, nos da una capacidad impresionante para darnos cuenta de cuál es nuestra situación real, ¿de acuerdo? Y muchas veces cuando la gente hace esto la primera vez se decepciona porque se da cuenta de que está pagando mucho dinero, por ejemplo, por intereses de tarjetas de crédito o cosas similares, y dejan de hacerlo. Pero no hay que dejar de hacerlo, sino que hay que continuar con el hábito y empezar después, cuando empezamos a analizar nuestros propios estados financieros, el siguiente punto es que hay que definir nuestros propios objetivos financieros. Si, por ejemplo, cuando estoy analizando mis estados de resultados, ingresos, costos, gastos, me doy cuenta de que no me queda dinero porque estoy pagando mucho en tarjetas de crédito, un primer objetivo financiero podría ser reducir las deudas que yo estoy pagando en tarjetas de crédito. Entonces, a partir de ahí, tendría que establecer un plan y unas acciones muy concretas, una o dos acciones muy concretas, y que empiece a ejecutarlas de forma muy rigurosa, muy disciplinada, para poder lograr ese objetivo financiero. Entonces, por ejemplo, volviendo, si yo me doy cuenta de que actualmente estoy gastándome el 25% de mi salario en pagos de tarjetas de crédito y eso no me permite que me quede algo de utilidades, entonces voy a hacer un plan, voy a trazar un objetivo y voy a hacer un plan para reducir del 25 al 20% esos gastos y que ese 5% que me quede, si es un dinero libre, pues lo ahorro y lo invierto posteriormente. Aquí también hay un punto muy importante y es que el hecho de definir objetivos financieros no tiene que ser una cosa tan excesivamente inalcanzable, ¿no? Pueden ser objetivos cortos o de corto plazo más bien que yo pueda ir logrando al cabo de 3 meses. Objetivos cortos, alcanzables, retadores pero alcanzables que yo pueda lograr al cabo de 3 meses son los que por lo general le permiten a una persona desarrollar como es ese hábito y esa disciplina para ir alcanzando cada vez objetivos más retadores, ¿de acuerdo? Hay que comenzar con algo pequeño y alcanzable y poco a poco ir incrementando el reto, ¿de acuerdo? Pero hay que comenzar. O sea, la clave de los hábitos consiste en iniciarlos y en continuarlos con disciplina y con constancia hasta que se adquiere esa, digamos que esa rutina se va transformando en algo mecánico a algo automático. ¿Pero por qué? Por la repetición. Aquí la clave es repetir y repetir y repetir. La repetición es el punto esencial para la construcción de estos hábitos. Repetirlo incansablemente hasta que se haga ya de forma automatizada, hasta el punto de que no nos damos cuenta de que lo hacemos sin pensarlo. Pero es clave, esto es clave. Y los objetivos pueden ser desde los más simples, sencillos, como por ejemplo, si yo me estoy dando cuenta de que estoy pagando un recibo de celular muy alto, el hecho de simplemente buscar un plan más económico que me ayude a ahorrar un poquito, eso puede ser un objetivo. Y si logro ese, pues entonces al siguiente periodo coloco otro objetivo un poco más retador. Y así sucesivamente hasta que me vaya quedando cada vez más dinero en ese margen de utilidad del que hablábamos. Repito, idealmente nos debería quedar entre un 10
a un 20% de utilidades, ¿cierto? Porque esa es la base de ahorro que nos va a permitir posteriormente iniciar nuestro propio proceso de inversión. Para construir patrimonio, la clave está en invertir, no tanto en ahorrar, porque si ustedes meten el dinero en una cuenta en cualquier banco convencional, los intereses que van a ganar por eso pues son irrisorios. La clave está en que poco a poco les vaya quedando más rentabilidad o más utilidad mensual y que ese dinero lo inviertan, ¿de acuerdo? Ahora, digamos que de estos hábitos 1 al 4 es un proceso complejo. La verdad, el 80% de las personas no lo hace y quienes lo inician muy frecuentemente al cabo de 2 o 3 meses claudican porque se desilusionan porque sienten que no alcanzan como ese objetivo que desean o lo ven muy difícil de lograr. Pero créanme que por experiencia personal se los digo, cuando uno adquiere ese objetivo, esos hábitos, esos 4 primeros hábitos, ya después se convierte en algo muy sencillo. Es como aprender a andar en bicicleta, es como aprender a conducir un vehículo, es como aprender cualquier habilidad que aprendimos en la carrera universitaria. Exactamente lo mismo. Al comienzo es difícil, pero con repetición se aprende y después no se olvida. ¿Listo? Ahora, otra cosa diferente es el ahorro y la inversión. Digamos que la mayoría de las personas que les queda dinero, muchas lo ahorran, pero un gran porcentaje de los que ahorran no saben qué es la inversión, cómo se invierte, cuáles son los diferentes vehículos que existen para invertir, eh, pero sí es importante aprender a invertir, saber en qué productos se puede invertir y cómo manejar el tema del riesgo y la rentabilidad a favor, ¿cierto? Y también el manejo de los impuestos, ¿cierto? Aquí hay 3 variables, la variable riesgo, la variable rentabilidad, la variable tiempo, ¿cierto? Y también, bueno, hay una cuarta que es precisamente la que mencionábamos, la variable de los impuestos. Entonces, para invertir es importante aprender a manejar estas 4 variables. Y pues eso también es un aprendizaje que se hace inicialmente y después se repite tantas veces que también se convierte en un hábito. Afortunadamente hoy con la tecnología existen muchos mecanismos de inversión que son sencillos, que son para la gente, digámoslo así, de a pie, que uno puede dedicarle 50.000 pesos colombianos para invertir y lo puede hacer sin problema. O sea, hoy existen muchas plataformas, muchas aplicaciones donde uno puede hacer inversión con productos relativamente de bajo riesgo, ¿cierto? Y que le ayudan a uno a crear como esa espinita para construir el hábito de la inversión. Pero hay que aprenderlo a hacer. Bien, ahora, habiendo explicado estos 5 hábitos financieros, que pues uno diría son sencillos, de pronto este es como un poquito de los más complicados por el nivel de conocimiento que podría requerir. Esos 4 uno diría que son en teoría sencillos. La verdad es que la mayoría de la gente se queda en estos primeros 4, ¿sí? Y por esa razón no cambia su realidad financiera. El punto de mejorar el bienestar financiero no está tanto en crecer los ingresos, está más relacionado con la manera como manejamos el dinero, ¿cierto? Y cómo hacemos que ese dinero se convierta en una fuente de generación de riqueza. Pero para aprender a manejar el dinero, estos 4 hábitos son fundamentales. Entonces, la recomendación, la sugerencia que les damos aquí en este punto es empezar a hacer el hábito. Es como cuando uno quiere aprender a hacer ejercicio y tener un mejor nivel de salud, mejor estado físico, y paga la membresía en el gimnasio a comienzo de año y va la primera semana, la segunda semana, pero después de la tercera, cuarta semana del mes ya como que no le gusta tanto, como que se cansa, y después en febrero o marzo ya no vuelve. Eso no, es lo que no se debe hacer. Hay que comenzar con rutinas cortas, repetitivas, ¿cierto? Y que con el efecto de la repetición se componga el resultado. El efecto compuesto, lo que hablábamos ahorita del interés compuesto, funciona tanto en los intereses como también en los hábitos. Yo repito recurrentemente un hábito y va generando un resultado compuesto a través del tiempo. Entonces, por esas razones, la clave es comenzar y mantener una actitud de disciplina y de repetición. No importa lo que suceda, repetir,
¿cierto? Repetir, así estemos fatigados, cansados, así no nos guste, repetir, que con el tiempo llega la motivación. No podemos esperar a estar motivados para hacer esto. La motivación no va a llegar para hacerlo. No sucede de esta manera. Hay que hacerlo para luego encontrar un motivo y continuar en la repetición de esa acción hasta que se convierta en un hábito. ¿Listo? Y después la construcción del hábito de aprender a invertir. Eso también es un hábito. Se aprende, se ejecuta, se retroalimenta y se sigue aprendiendo. Se convierte en un hábito. ¿Cómo se pueden mejorar las habilidades financieras? Bueno, existen muchas maneras de hacerlo y hoy, por ejemplo, con el acceso a Internet, con el acceso a YouTube, por ejemplo, muchas de ellas están a disposición de forma gratuita, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí no lo colocamos, pero YouTube es una de las herramientas que uno puede utilizar para aprender de una forma genial, ¿sí? Actualmente uno puede adquirir mucha información, de pronto no de profundidad, pero sí de generalidades muy amplia en YouTube, ¿de acuerdo? También está, por ejemplo, asociarse con amigos o con personas que les guste mucho el tema del ahorro, la inversión, el crecimiento y bienestar financiero. Alejarse de aquellas personas que de pronto a esto le tengan temor o de pronto hablen mal de temas financieros porque de pronto tengan algún tipo de bloqueo mental relacionado con el tema, porque eso poco a poco se va reflejado en nuestra forma de pensar y de actuar, ¿sí? Alguien decía, no recuerdo muy bien quién era, creo que era Jim Rohn, era un conferencista de hace algunos años, que decía que nuestros comportamientos suelen ser el promedio de los comportamientos de las 5 o 6 personas con las que más pasamos tiempo en el día a día. Y si esas 5 o 6 personas no hablan nada acerca de temas financieros, no tienen buenas condiciones financieras o no desarrollan buenos hábitos financieros, pues es muy probable que nosotros repliquemos ese tipo de comportamientos. Ojo aquí con una cosa que es importante tener claridad. El hecho de ganar más dinero, lo recalco, no significa que tengamos bienestar financiero. Por las razones que comentaba hace un rato. Hay gente que de pronto gana 20, 30 millones de pesos, que eso es estar por encima del percentil 98, 99 en Colombia. En Colombia el ingreso promedio de una familia está por debajo de los 2 salarios mínimos mensuales. Cuando una familia recibe más de 5 o 6 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ya está por encima del percentil 60, y cuando ya una familia recibe más de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, está por encima del percentil 90. Eso significa que una persona que, por ejemplo, si gana 20, 30 millones de pesos, está por encima del 99% de la población colombiana. Pero eso no significa que la persona tenga bienestar financiero, porque perfectamente puede ganarse esa cantidad, pero todo pagarlo con el tarjetazo o endeudarse de forma excesiva y tener muchos más pasivos que patrimonio. Eso también se puede dar. Una persona que tenga activos muy pequeños, pasivos muy grandes, entonces su patrimonio es negativo. Todo lo debe y le queda debiendo a sus acreedores cuando ya no exista en este plano terrenal, cuando ya esté en la tumba. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Bienestar financiero no es ganar mucho dinero, es aprender a manejar muy bien el dinero para poder satisfacer necesidades de corto y largo plazo y mantener seguridad y libertad. ¿Listo? Y eso muchas veces se puede lograr con ingresos relativamente bajos. Entonces, hay que aprenderlo a manejar. Bien, otra opción que ustedes pueden buscar es, por ejemplo, escuchar audiolibros o leer libros como tal. Un libro, por ejemplo, que a mí personalmente me gustó mucho, es un libro que se llama Money o Dinero, domina el juego, así se llama, de Anthony Robbins, en donde explica de una forma muy sencilla el cómo lograr esa libertad financiera de la que estábamos hablando, ¿sí? Pues en un libro de más o menos 300 páginas. Entonces, eso también es una buena herramienta. También en YouTube encuentran muchos audiolibros acerca del tema. Otro elemento es también, por ejemplo, hacer cursos. Existen muchos cursos tanto de contabilidad y finanzas básicas que podemos aplicar a nivel personal. Y aquí hay algo también, un dato muy curioso. Curiosamente, cuando yo hablo con contadores, muchas veces
Existen muchos contadores que están de aquí, alcanzados de dinero, no les alcanza el dinero. Y muchas veces lo que manejan a nivel laboral, profesional, no lo manejan en su vida personal. Entonces, eso para mí es un tema que no es coherente. Si yo conozco de contabilidad y finanzas, eso también debería aplicarlo para mi vida personal. Entonces, como les comento, hay bastantes cursos que existen en el mercado. Nosotros, de hecho, también tenemos un curso en nuestra página web. Aquí les voy a dejar el link para que ustedes lo puedan consultar en nuestra página web, en la sección tienda. Encuentran un curso sobre fundamentos de finanzas personales. Se les voy a colocar el link dentro del chat para que puedan buscarlo. Y si están interesados, pues también lo puedan adquirir. Es en rgi.com.co/tienda. Ahí encuentran uno de tantos cursos que existen en el mercado en donde pueden aprender aspectos fundamentales, pero de una forma un poco más detallada, sobre el tema de finanzas personales. Y también existe el coaching. Hay personas que de pronto los cursos genéricos no les funcionan, que requieren de pronto un acompañamiento, un apoyo personalizado, que requieren como un entrenador personal, como cuando ustedes quieren mejorar su estado de salud, pero no saben cómo manejar las máquinas de un gimnasio, entonces contratan un coach, un entrenador personal, que les dice cuál debería ser la rutina, que les va diciendo cuáles son las cosas que están haciendo bien, que podrían fortalecer, que les da alineamientos, que les da un punto de vista independiente, diferente, para poder ir mejorando sus habilidades, en ese caso de salud, en este caso financieras, ¿cierto? Pero el punto es hacer algo, porque lo peor que puede suceder en este tema es que uno se sienta mal económicamente y se lamente, pero no haga nada, porque ahí no va a cambiar ninguna realidad. La realidad cambia es cuando tomamos conciencia, tomamos responsabilidad y ejecutamos acciones que nos llevan a cambiar esa realidad. Entonces, decidan qué quieren hacer, cualquiera de esas opciones es válida, pero tomen algún tipo de acción si quieren mejorar su estado de situación financiera actual.